en este capítulo vamos a empezar a ver lo que es el control óptimo. Vamos primero a mostrar algunos resultados clásicos de sistemas lineales y después vamos a entrar más en detalle en cómo uno llega a esas fórmulas. Pero primero lo que quiero que vean es que hay una analogía en el problema de estimación óptimo que hemos estado haciendo particularmente con el filtro de Kalman y el control óptimo. Entonces, vamos a partir por el control o regulador cuadrático lineal, el LQR, que es el Linear Quadratic Regulator. Pues vamos a ver formalmente la definición de problema de control óptimo en su sentido más amplio y matemático, algunas funciones de costo, lo que se llama optimización paramétrica, y la diferencia que tiene con respecto a la optimización del controlador. Una cosa es optimizar los parámetros de un sistema y otra cosa es optimizar la señal de control para que se minimice alguna función de costo que puede estar cuantificando el error de seguimiento de trayectoria o la energía consumida en seguir una trayectoria. Y finalmente, ciertas condiciones para realmente asegurar de que la solución que uno obtiene es la óptima y que no hay otra. Entonces vamos a partir, como les decía, con las nociones básicas del control cuadrático lineal. Y para esto vamos a asumir que el sistema tiene una forma x punto igual a A por x. En general puede que el sistema sea no lineal, y por lo tanto vamos a utilizar una linealización del sistema original, como una aproximación. Pero en este momento, más allá, digamos, de si el sistema original es lineal o es una aproximación, pensar en que nuestra descripción corresponde a la de un sistema lineal, y que la función de costo es una función en la cual hay una componente f multiplicada por el valor del estado, ¿no es cierto? Este es el estado del sistema, en el tiempo t1, y estamos multiplicando x traspuesto por f por x. F podría ser una matriz de identidad, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos x traspuesto por x, es el vector que tiene x1, x2, etcétera, xn, multiplicado por el vector que tiene x1, x2, hasta xn. Si hacemos esta multiplicación, vamos a tener x1 al cuadrado, más x2 al cuadrado, más, etcétera, hasta xn al cuadrado, que no es otra cosa que la norma del vector x al cuadrado. Pero aquí fíjense que estamos evaluando el vector en el tiempo t1, que es el tiempo final. Ahora, esta función f es algo que nosotros podemos meter aquí entre el vector traspuesto y el vector original, y puede ser una matriz que tiene valores lambda 1, lambda 2, etcétera, lambda sub n en la diagonal, que básicamente están penalizando los costos de lo que representa cada una de estas variables al cuadrado. O sea, recuerden que x es el vector de estado, y nosotros no tenemos por qué tener una matriz de identidad, en el sentido de que tener una matriz de identidad significaría que lambda 1 es 1, lambda 2 1, lambda n es igual a 1, y que todos los lambdas en el fondo son iguales, pero eso significa que nosotros estamos dándole igual peso a la primera variable que a la segunda que a la última. Y puede que la primera variable tenga unidades de metros, la segunda podría ser también de metros, pero la tercera variable podría ser una variable que tiene valor angular, ¿no es cierto? Porque en la configuración del robot móvil, por poner un ejemplo, teníamos vector de configuración x, y, θ. Esta variable tiene unidades en radianes. En los metros, nosotros podemos decir, nos podemos equivocar en llegar al punto final 50 centímetros, medio metro. Tanto en la posición x como en la posición y. Pero en el ángulo, ojalá que el robot llegue más o menos orientado en la dirección a la cual nos queremos dirigir. ¿Cierto? No podemos llegar con un error de más de 5 grados, por decir algo, ¿no es cierto? 5 grados sería 5 sobre 180 por pi radianes, habría que calcular eso, pero va a dar un número, aquí si redondeamos, ¿no es cierto? Sería 5 dividido en 200 por 3, esto sería 2.5, los dos ceros, aquí 1, 2, multiplicado por 3, nos da 0.075. Entonces, nuestro error en radianes, más o menos, es máximo 0.075. Pero en metros, estamos diciendo, bueno, acepto un error de más o menos 0.5 metros. Entonces, son cosas que tienen valores muy distintos, y por lo tanto, el factor de ponderación que tengo que tener acá tiene que ser distinto. Porque si no, puede que yo tenga un error angular bien grande, de varios grados, que haga que se equipare con el error de posición,
y finalmente el algoritmo llega a un óptimo, pero va a llegar a un óptimo donde, la solución tolera errores angulares muy grandes que son comparables con errores de posición, pero ese es un problema de que las cosas tienen unidades distintas. Por lo tanto, lo normal sería acá tener una matriz F para poder tomar en cuenta ese hecho de que hay variables cuyo error terminal, porque todo esto se refiere al error terminal, pueden ser más importantes que otras o de mayor peso que otras. Y puede que, por ejemplo, las velocidades dentro de mi vector de estado finales no sean relevantes y que lo único que a mí me interese sea llegar a la posición exacta al final. Mientras me estoy moviendo, obviamente tengo que preocuparme de que la velocidad sea más o menos la velocidad de referencia, pero al final quiero llegar a un punto específico, por lo tanto mi función de costo final no tiene por qué involucrar la velocidad necesariamente. Si lo que estoy evaluando es que también llego al destino. Y esta otra parte de acá lo que evalúa es la evolución de la trayectoria de estado, desde un instante t0 hasta un instante t1, y la evolución del control. Este es el control, y por lo tanto esta parte de acá se asocia típicamente a la energía o el esfuerzo o el combustible. Si el sistema es un robot con un motor de combustión, podría ser un vehículo autónomo, o si es un vehículo eléctrico, yo estoy moviendo este vehículo dándole señales de movimiento en el acelerador, que las ejecuto a través de inyección de combustible al motor o de inyección de corriente al motor eléctrico. Por lo tanto, idealmente yo quisiera que el U ojalá valiese cero todo el tiempo, porque si yo tuviese una señal integrada a U al cuadrado que vale cero todo el tiempo, estaría diciendo, este sistema se mueve pero sin gastar energía. En la práctica eso nunca va a ocurrir. Siempre voy a tener que mover U y por lo tanto no va a ser cero. Pero ojalá que los movimientos que haga me minimicen el costo total. Entonces uno puede llegar a que la forma que va a tener el controlador al resolver, lo que hay que hacer es resolver el problema de minimizar J con respecto a U igual a cero, ¿no es cierto? Recuerden cuando nosotros hacíamos el problema de estimación y teníamos un problema del tipo A por X igual a Y, ¿cierto? Y queríamos encontrar X, ¿cierto? Y decíamos X es igual a la pseudo inversa de A multiplicado por Y, y esto representaba como un modelo del sensor. Nosotros queremos inferir cuánto vale el estado a partir de una medición Y. Y si decíamos, si pudiésemos invertir A, despejamos X. Aquí hay un problema medio parecido. Nosotros podríamos decir, conocemos la evolución de la trayectoria, conocemos el estado del sistema, entonces nosotros podríamos decir, mira, tenemos un problema B por U igual a X punto menos A por X. Entonces el U óptimo sería igual a B pseudo inversa multiplicando a esta cosa. Aquí estoy hablando bastante informalmente, porque no es cuestión de llegar y sacar la pseudo inversa de B y despejar. Salvo raros casos, funciona. Pero eso es en el fondo lo que estoy tratando de hacer. Estoy tratando de decir, bueno, ¿qué uso para resolver esto? Aquí hay una componente adicional que en el fondo estoy tratando de minimizar esta cosa sujeto a que el sistema es dinámico y se mueve. Este sistema de acá no era dinámico, era estático, el del sensor. Pero después implementamos la versión recursiva de esto, ¿no es cierto? Y llegamos al filtro de Kalman. Y llegamos a unas ecuaciones, ¿no es cierto? ¿Cómo actualizamos la estimación de este estado cuando nos empiezan a llegar nuevas mediciones en forma recursiva? Y aquí vamos a ver que pasa algo muy parecido. Porque el sistema se está moviendo y yo quiero llegar desde un punto inicial, desde x0, hasta un punto xt1, ¿cierto? En el instante final, ojalá siguiendo la trayectoria que me consuma menos energía. Yo puedo llegar por múltiples trayectorias, puedo moverme por acá, puedo irme por acá, puedo irme por aquí abajo y zigzaguear un montón y después darme vuelta y llegar, pero hay una de estas que es la más corta, y no necesariamente la más corta es la de menor energía, puede que haya otra que es un poquito más larga, pero que me significa menor esfuerzo, porque de repente la más corta significa tener que trepar una pared de 90 grados para llegar al otro lugar, mientras que si me doy la vuelta y rodeo la pared, llego sin haber trepado una pared. Estoy acá simplificando un poco el problema, ¿no? Pero al final, al resolver este problema, y aquí estoy tratando de que hagan un poco de memoria, cómo resolvíamos esto, poníamos una función de costo, decíamos A por X menos Y, queremos minimizar esta diferencia, ¿no es cierto? Encontrar cuánto vale X, que minimice esto, y entonces esto lo llamamos nuestra función J de X, y derivamos J de X con respecto a X igual a 0, y resolvíamos y llegábamos a la pseudo inversa. Bueno, aquí vamos a hacer exactamente lo mismo.
vamos a decir, esta es nuestra función de costo, vamos a derivar con respecto a u, solo que se vuelve un poquito más complicado porque u está dentro del integral, así que tenemos que derivar esto con respecto al integral, y finalmente vamos a llegar a algo que es relativamente sencillo. Dice, bueno, coloque u igual a menos k por x, donde k es esto. De hecho, tiene un poquito la forma de la pseudoinversa, porque aparece r a la menos 1 por b traspuesto por p, pero aquí p contiene la solución de la ecuación diferencial de Riccati. Esta ecuación diferencial de Riccati ya vamos a ver, surge de derivar esto con respecto a u, surge esta ecuación. Entonces aparece una ecuación que dice que en el óptimo, cuando igualamos esta derivada a 0, aparece a traspuesta por p por a menos p por b por r a la menos 1, bp más q igual a p. Y el problema está en que esta ecuación es una ecuación matricial diferencial, o sea, este P es una matriz, igual cuando teníamos la matriz de covarianzas del estado y teníamos la matriz P, si van y comparan, es la misma ecuación, tiene la misma forma, y esta matriz tenía P11, P12, etcétera, P1n, si es que hay n variables de estado, es una matriz que es cuadrada de n por n. Entonces, ahora si toman las derivadas de cada elemento de esta matriz, las derivadas de cada elemento de la matriz tienen que ser iguales a toda esta cosa de acá, que es la matriz por A. Bueno, A lo tenemos porque es el A del sistema, el B lo tenemos porque es el B de aquí del sistema, el Q lo tenemos porque es la ponderación del estado en la función de costo, y el R lo tenemos porque es la ponderación del control en la función de costo. Entonces, aquí tenemos un problema con un acertijo bastante complicado, que es encontrar un P, que en realidad tiene muchas variables adentro, que al meterlo dentro de esta ecuación satisface la ecuación diferencial. Y suponiendo que de alguna manera encontramos ese P, entonces cuando ponemos este P, lo multiplicamos por B traspuesto, lo multiplicamos por R a la menos 1, y este resultado, a su vez, que está contenido en K, lo multiplicamos por X, lo asignamos a U, entonces ese U minimiza el problema. Eso lo vamos a demostrar, pero esta es la solución. Entonces, el controlador, en términos de forma, tiene una forma simple porque es un controlador que es lineal en K, ¿cierto?, con respecto al estado, y donde hay que hacer la multiplicación de una matriz a la menos 1, esa parte es fácil, B traspuesta es fácil, esto de acá es, difícil de calcular. Entonces, aquí se puede simplificar un poco si nosotros cambiamos un requisito del problema, que es no tratar de optimizar el problema en un horizonte de tiempo finito, porque aquí estoy diciendo voy a tratar de resolver el problema y llegar de manera exacta o con un cierto costo terminal a este punto, y de resolverlo en un instante de tiempo t1. Entonces, si ustedes les dicen, bueno, tienen que llegar de aquí a acá en, no sé, a un lugar que está 100 metros más adelante, en un segundo, uno podría decir, bueno, yo no soy el atleta o el corredor más rápido del mundo, por lo tanto, prácticamente ese problema no lo puedo resolver, o tendría que tener una bicicleta o algo para poder avanzar más rápido, porque significa utilizar una ganancia mayor, ¿no es cierto?, para poder amplificar mi fuerza y llegar más rápido al final. Entonces, cuando está esta especificación de resuelva el problema o llegue a otro punto en un cierto plazo de tiempo, significa que tengo que usar mucha fuerza o mucha energía o algo que me amplifique esa fuerza para llegar. Una posibilidad es decir, supongamos que tenemos tiempo infinito. Entonces, si tenemos tiempo infinito, bueno, yo me puedo dar el lujo de llegar, no sé cuándo, ojalá que no me demore infinito, pero en algún momento. Y entonces el problema cambia a un problema como el que está planteado acá. Fíjense solamente que aquí no tenemos la parte del costo terminal. La función sigue siendo exactamente la misma, o sea, cuando nosotros resolvemos el problema de derivar con respecto a u igualar a 0 y encontrar la solución, llegamos a que la solución tiene exactamente la misma forma, pero aquí aparece un detalle, que este p ya no depende del tiempo. ¿Por qué? Porque en el horizonte infinito el sistema entra en un equilibrio y se mantiene en régimen sin cambiar, ¿cierto?, necesitando como la misma señal de control. Y lo cual significa que la ecuación del Riccati también cambia, porque quiere decir que la matriz P es constante, y entonces quiere decir que P punto, al ser constante, es igual a 0. Eso ocurre en el problema cuando se plantea con horizonte infinito.
resolver esta ecuación de Riccati de tiempo continuo. Esta se llama la ecuación algebraica, porque la otra es la ecuación diferencial de Riccati. Esta es la Algebraic Riccati Equation, y la otra es la Differential Riccati Equation. Entonces una tiene P punto y la otra no tiene. Cuando lo ve uno en algunos textos, ¿no es cierto?, hablan de ARE o de DRE. La ecuación algebraica de Riccati es más fácil de resolver porque no tengo que encontrar valores aquí en el lado derecho, solamente tengo que jugar hasta encontrar valores de P que satisfacen la ecuación. Entonces, vamos a ver esto también para sistemas discretos. En la próxima clase, las fórmulas son análogas, solamente concluir en esta clase que hay ciertas condiciones de optimalidad, que aquí las estoy enunciando para el problema continuo de horizonte finito, y obviamente uno las puede llevar también al caso discreto o al caso más general, como vamos a ver más adelante, de sistemas que son no lineales, pero vuelven a aparecer el mismo tipo de ecuaciones. Entonces, en la solución del problema de control óptimo, primero necesitamos que el estado o la evolución del estado quede definida, ¿no es cierto? Si el sistema es no lineal, tendríamos f de x, u. Aquí fíjense que no estoy agregando el ruido. Si yo agrego el ruido, voy a tener que hablar en términos del valor esperado de la evolución del sistema. Y ahí la exposición, si esto además contiene ruido, acá voy a tener que hablar en términos de valores esperados. La exposición de los métodos se empieza a complicar. Así que por el momento vamos a asumir que estamos dejando el ruido de lado, o que si el sistema tenía ruido, utilizamos alguno de los filtros que tenemos para tratar de deshacernos del ruido y vamos a controlar el sistema sin ruido. El punto es que tenemos que tener una ecuación que describa cómo evoluciona el estado. Va a aparecer una ecuación que es llamada la ecuación de coestado, que es una ecuación diferencial. Esta ecuación diferencial de coestado, ¿sí? Esa es la 5. Sí, con esto estoy terminando. La ecuación de coestado surge del hecho de que estamos minimizando una función que depende del estado y de U, ¿cierto?, sujeto a una ecuación diferencial x punto o no lineal, ¿cierto?, a por x más b por u. Entonces, si ustedes recuerdan, en materia de cursos de optimización, cuando uno tiene un problema de optimización, uno, con restricciones, uno genera una función de costo auxiliar, ¿no es cierto?, utilizando multiplicadores de Lagrange, donde uno pone la función de costo original más lambda traspuesta por la restricción. En este caso, la restricción que está acá es que x punto menos a por x menos b por u, que es esta ecuación. Entonces, pasar lo que está al lado derecho de la ecuación, pasarlo al lado izquierdo, tiene que ser igual a 0. Entonces, aquí se coloca adentro de estos corchetes, lo que uno escribiría es x punto menos a por x menos b por u. Esto de acá. Entonces, cuando se resuelve el problema con restricciones, en realidad yo debería derivar esto con respecto a x, derivarlo con respecto a u, y obtengo un conjunto de ecuaciones que tengo que resolver. Y una de las ecuaciones que aparece al resolverlo es esta ecuación del coestado, que es difícil de darle una interpretación física, pero en el fondo está diciéndonos cómo varían los multiplicadores de Lagrange en el problema extendido, y estos multiplicadores de Lagrange a su vez tienen la interpretación física de cuáles de las restricciones están volviéndose activas o importantes de considerar. Si el multiplicador es 0, quiere decir que esa restricción no da lo mismo, no influye en el costo, y por lo tanto la podemos ignorar. Y las más importantes tienen un lambda más grande. Por lo tanto, también uno resuelve esto simultáneamente, tratando de encontrar la trayectoria óptima del estado, pero tratando de encontrar también la trayectoria, al tratar de encontrar esa trayectoria óptima del estado, uno está de alguna manera forzando a que el estado siga una trayectoria que minimiza el costo, y por lo tanto hay una restricción en la evolución. Finalmente, condiciones de borde: el sistema parte de una condición inicial y termina en una condición final. Eso es todo, y hay una condición estacionaria que también surge asociada, perdón, a la condición de coestado. Estas son cosas que vamos a ver en más detalle, pero lo dejamos hasta acá, porque